quiero darte la especial bienvenida al episodio final de El Tonto y el Sabio. Y le damos una bienvenida muy especial a la gente que nos está mirando desde Beltrán. Los bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Qué bueno estar junto a ustedes! ¡Qué bueno este auditorio extendido que permite que nos conectemos a través de la tecnología! Dios está obrando. Ahí donde estás, Beltrán, Dios está comenzando a obrar. Su espíritu está comenzando a moverse con poder. ¡Wow! Dios es bueno. Dios es bueno. Y estuvimos a lo largo de toda esta serie, El Tonto y el Sabio, estuvimos hablando acerca de lo que significa ser tonto y acerca de lo que significa ser sabio. ¿Te pasó que a medida que la serie fue pasando, fueron 3 episodios y este es el último por si no sabías, y a medida que la serie fue pasando, ¿no te pasó que te sentiste más tonto? Sé sincero conmigo. En lugar de sentirte más sabio como creías que te ibas a sentir, ¿te sentiste más tonto? ¿Te pasó? Por favor, levántame tu mano. Gracias a los sinceros. Y eso es un buen signo, es una buena señal que te sientas más tonto, porque quiero darte un secreto. El tonto no sabe que es tonto. El tonto no sabe, el tonto cree que es re vivo. El tonto cree que todos son tontos menos él. Así que si estás empezando a pensar que sos bastante tonto, quiero decirte que te estás transformando en una persona sabia. Decirle que tenés al lado, te estás transformando en alguien sabio. Y solo por hacer un repaso, voy a comenzar con lo que hablamos la primera semana. La primera semana le pusimos este título a la predicación: el tonto no se responsabiliza de sus errores, pero el sabio construye sobre ellos. La segunda semana le pusimos este título: el tonto no entiende la voluntad de Dios, pero el sabio aprovecha cada día para acercarse más a ella. Y en este último episodio del Tonto y el Sabio vamos a estar hablando acerca de esto. Le puse este título, es un poco largo, pero creo que grafica y resume todo el mensaje. Se llama así: al tonto no le funciona lo que cree, pero el sabio tiene una fe viva y fructífera. Al tonto no le funciona lo que cree, pero el sabio tiene una fe viva y fructífera. Y quiero por favor que vayamos a nuestro versículo guía, el versículo que nos está guiando a lo largo de toda esta serie que ya está llegando a su final. Por favor, Efesios 5. ¿Lo tienen atrás? No voy a mirar para no desilusionarme, creo que se lo saben de memoria. Efesios 5. Qué atentos que estuvieron toda la semana. ¿Lo leemos juntos? Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan. Decirle que tenés al lado: cuidadito, cuidadito. Como si supieras algo de él. Cuidadito. ¿No te gusta así decirle a la gente: cuidado vos? Como si supieras algo y que la gente se pone a la defensiva y que no sabe qué hacer. Es re lindo. Bien. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Y a lo largo de toda la palabra vamos a encontrar este contraste: el tonto por un lado y el sabio por el otro, casi como si fueran enemigos, casi como si estuvieran peleando, pero en realidad no son enemigos, ni se llevan mal, ni se están peleando. Simplemente la Biblia pone este contraste, pone este versus continuo entre el tonto y el sabio para darnos a entender principios de sabiduría. Entonces uno entiende lo que es un sabio cuando ve un tonto, y uno entiende lo que es un tonto cuando ve un sabio, porque son lo opuesto. El tonto, muchas veces vamos a ver que vamos a estar hablando más del tonto que del sabio, porque el tonto es el mejor mal ejemplo de todos. Uno ve lo que hace un tonto y uno trata de no imitarlo, y uno aprende a caminar en sabiduría cuando evita caminar en tontería. Y ese fue el principio en el cual nos movimos. Así que vamos a alcanzar sabiduría. Vamos a trabajar para no caminar en tontería. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí en Beltrán, ¿están listos? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de lo siguiente: al tonto no le funciona lo que cree, pero el sabio tiene una fe viva y fructífera.
Un amigo dijo una frase una vez, y como no está predicando él, voy a decir que la frase es mía. Yo siempre digo, y no me acuerdo porque lo dijo mi amigo. Él siempre dice, si el evangelio no nos funciona, dediquémonos a otra cosa. Es un amigo, un pastorazo. Y él siempre dice lo mismo, mira, si el evangelio no nos funciona, vamos a dedicarnos a otra cosa, muchachos. Y me encanta la sinceridad que tiene. Porque si el evangelio no es poder de Dios, si el evangelio no funciona, entonces hay que dedicarse a otra cosa. Ahora, creemos firmemente que el evangelio funciona. Pero me encantó la sinceridad de este amigo mío que siempre dice esa frase, me pareció sincera y me pareció muy linda para estar hablando acerca del tonto que no le funciona la fe. ¿Alguna vez te sentiste esa clase de tonto? ¿Alguna vez sentiste que como que tu fe no funcionaba o como tu sistema de creencias no funcionaba? ¿Alguna vez te pasó sentir que el evangelio no te funciona? Y que entonces el pastor dice, orá, y vos orá, pero como que no. Clamá, ayuná, y vos clamá y ayuná, pero como que... ¿Te pasó alguna vez? Por favor, séme sincero, sí. Bien, genial. Porque a mí también me pasó. A mí me pasó muchas veces venir a orar por una persona. Y cuando estoy orando por esa persona, a veces la gente pasa al altar para que oremos, pero a veces el Espíritu nos lleva a estar orando por otras personas y oramos por quien el Espíritu nos lleva. Y hay veces que oramos y vemos milagros de Dios grandiosos, cosas espectaculares de Dios suceder. Pero hay otras veces que no vemos lo que queremos, que no vemos lo que esperamos de Dios. Y he estado en las dos situaciones, ¿no? En un milagro, en una persona que no podía caminar, que está caminando, en una persona que no tenía tendones, que se le desarrollan los tendones. Los sentí bajo mi mano moverse a los tendones, una cosa genial. Y hay veces que oro y no pasa absolutamente nada. Y hay veces que el enfermo está así como reentregado y con toda la fe. Y hay veces que el enfermo o la persona que tiene necesidad viene así como... A ver qué podés hacer vos, porque yo estaba esperando que el pastor principal ore por mí y como que está del otro lado y bueno, no me queda otra que ores vos por mí. Y me mirá así, ¿viste? Entonces digo, bueno, no tiene fe, pero bueno, por lo menos por mi fe se va a sanar. Y entonces uno va y le ora y de repente no pasa nada. Y uno se siente mal y uno dice, hey, no me funciona lo que creo. Hey, no me funciona el evangelio. ¿Te pasó alguna vez sentirte como esa clase de tonto que no le funciona el evangelio? Nosotros con los jóvenes, y creo que toda la iglesia, leemos la Biblia y no la creemos entera. No es que no, esto no es lo que quiso decir, en realidad es un símbolo. No, nosotros leemos la Biblia y donde dice que Jesús resucitó muertos, significa que se pueden resucitar muertos, significa que si los profetas resucitaron muertos, nosotros podemos resucitar muertos. No es nada metafórico ni alegórico. Entonces nosotros vamos a los funerales y muchas veces oramos por resurrección. Y nos pasó cientos de veces estar orando con los jóvenes por resurrección. Y está el cadáver en el cajón y nosotros estamos orando. Y le estamos dando una orden. En el nombre de Jesús te levantás y oramos y lo miramos fijo. Y llega un momento que lo mirás tan fijo que como que sentís que se mueve. No, lo mirás tan fijo que... Y te parece que se mueve. Y no se mueve. Y a veces hay que terminar el funeral y enterrarlo y Dios no hizo el milagro. Y nosotros seguimos orando. Nosotros seguimos creyendo que Dios puede resucitar muertos. Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver porque nos creemos todo lo que Dios dice en su palabra. Y de repente uno ve y en ese momento uno no tiene tantas pilas como las que tengo ahora. Uno simplemente dice, no me funcionó la fe. Y uno le pregunta, Señor, ¿por qué no se dio? ¿Por qué no me funcionó la fe? Y de eso quiero hablar hoy. Acompáñame por favor al libro de Santiago capítulo 2, versículo 20. Estamos hablando acerca de una serie de frases que los apóstoles le dijeron a la iglesia. La frase era, no seas tonto. Y hay algunas variaciones. No seas tonto, no sean tontos, no seáis necios. Es lo mismo. Y quiero aterrizar en la última frase. Santiago capítulo 2, versículo 20 dice así: no seas tonto. Decirle al que tenés al lado, no seas tonto. Decirle al que tenés al otro lado, no seas tonto, Beltrán. Decirle al que tenés al lado, no seas tonto. No seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. Santiago está explicando que es de tontos tener una fe sin obras. Es de tonto vivir una fe
sin obras. Y a veces hablamos de la fe y qué queremos decir con la fe. Cuando me refiero a fe estamos hablando de conjunto de creencias. Estamos hablando del evangelio. Es de tontos tener un evangelio sin obras. Es de tonto tener una manera de vivir a Dios sin obras. Es de tonto tener un cristianismo sin hechos. Eso es de tontos. Santiago está hablando y se está dirigiendo a una comunidad de judíos en la dispersión, es decir, se está refiriendo a todos los judíos que están alrededor del mundo entero. Los judíos en la dispersión. Y él en algún momento tiene que tomar la palabra, tiene que tomar el evangelio y separar del evangelio aquellas costumbres judías que se le pegaron al evangelio. Y entonces él tiene que explicarles, miren, ustedes antes creían esto como judíos, pero ahora que creen en Cristo, ahora creemos esto. Y de repente él tiene que partir las aguas y tiene que dividir qué es lo que cree un judío y qué es lo que cree un cristiano. Y entonces comienza a dividir. Y ¿sabes qué? Me encanta este parangón que se produce, me encanta esta comparación que se produce. Número uno, el judío creía que la fe era algo que pasaba por adentro, que no tenía nada que ver con las obras. El judío podía pecar, hacer lo que quisiera y luego ir a hacer un sacrificio a Dios y listo, quedaba todo arreglado. De repente para el judío la fe era algo que pasaba por adentro de uno y no tenía nada que ver con la manera de obrar, con la manera de dirigirse. Y esto favoreció una de las cosas más criticadas por Jesús: la hipocresía. Jesús de repente ve que el judío cree algo pero hace algo totalmente diferente. Y entonces acusa a los fariseos, acusa a los maestros de la ley y les dice: hipócritas. Si lo querés buscar, está ahí en Lucas capítulo 11, versículo 46. Ay de vosotros también, les dice Jesús, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Para Jesús, lo que haces importa tanto como lo que crees. Lo que haces importa tanto como lo que crees. Para el judío una cosa era hacer y otra cosa era creer. Uno podía creer algo y hacer totalmente lo opuesto. Estaba bien. Pero para Jesús lo que crees se demuestra con el hacer. ¿Vos crees que Dios sana? ¿Estás orando por sanidad? Porque para Jesús es lo mismo. Si una persona cree que Dios sana, pero no se anima a orar por sanidad, para Jesús no cree que Dios sana. ¿Por qué? Porque el hacer y el creer van juntos. Para Jesús van juntos. El judío lo separa. Uno puede creer algo y hacer otra cosa, pero cuando uno es cristiano y cree en Jesús, entonces uno tiene que creer una cosa y hacer esa misma. Uno tiene que ser consistente con lo que cree. ¿Crees que Jesús salva y transforma la vida de la gente? ¿Crees que Jesús puede cambiar Rosario? ¿Crees que Jesús puede estar cambiando Beltrán? Y entonces, ¿por qué no estás predicando el evangelio todo el día? En lugar de quejarte por los políticos, que seguro tendrán la culpa. En lugar de quejarte por los narcotraficantes, que seguro tendrán la culpa. Si vos crees que Jesús puede cambiar la sociedad, ¿por qué no estás predicando el evangelio todo el día? Porque hay una pequeña diferencia entre lo que solemos creer y lo que solemos hacer. Eso es lo que ve Santiago en la iglesia judía y le dice: hey muchachos, lo que creen tiene que ir acompañado de lo que hacen. ¿Por qué? Porque la fe judía pasaba por adentro, pero la fe del cristiano pasa por adentro y de adentro va hacia afuera. Los judíos creían que la fe, que lo que ellos creían era algo que tenía que protegerse. La fe judía debía protegerse. Y si uno ve todo el Antiguo Testamento, uno va a ver que continuamente hay leyes, normas y preceptos para cumplir. ¿Para qué? Para protegerse, para proteger la ley. Los judíos son un pueblo que ha sido atacado desde momentos y desde tiempos milenarios. Han sido perseguidos. Hay genocidios incontables hacia los judíos. Una persecución desde los egipcios hasta Hitler. Impresionante. Impresionante. Los judíos siempre tienen esta
postura de protegerse. La creencia, la religión judía es proteger lo que creen, es proteger lo que son, porque su fe es frágil, lo que creen es sumamente frágil, entonces crean una coraza alrededor de ellos. La fe judía debía ser protegida, pero después viene Jesús. Y Jesús nos enseña que la fe nuestra no necesita ser protegida. La fe que vos tenés es un arma. La fe que vos tenés es capaz de cambiar la geografía de un lugar. Jesús le dice a sus discípulos, si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, si tienen fe como una semilla de mostaza, entonces le pueden decir a ese monte que se corra de ahí y que se vaya al mar. Ustedes pueden cambiar la geografía de su ciudad. Ustedes pueden cambiar la geografía de un país entero simplemente con fe. La fe que Jesús muestra no es una fe que tiene que ser protegida, que es raquítica, que es pequeña, que no sirve para nada, que continuamente hay que ponerle preceptos y normas para acorazarla. No, la fe en Cristo Jesús se defiende sola, es fuerte y es poderosa. La fe, lo que creemos, el evangelio que tenemos, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Y me encanta porque cuando dice poder, está diciendo la palabra dunamis en griego. Dunamis es la misma palabra que se utiliza para decir dinamita. ¿Sabes qué? Lo que vos creés, el evangelio que llevas adentro, el evangelio que estás obrando es dinamita en medio de este mundo. Es un arma y cambia la geografía del lugar en el que me muevo. ¿Cómo está tu familia? Tal vez necesites un poco de evangelio para cambiarle la geografía. ¿Cómo está tu iglesia? Tal vez necesites un poco de evangelio para cambiarle la geografía. ¿Cómo está tu trabajo? Tal vez con un poquito de fe puedas cambiarlo. De repente el judío creía que su fe tenía que ser protegida. Y entonces Santiago viene a decirles, miren muchachos, la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús no necesita que la protejan. Dios no necesita que lo defiendan. Él es lo suficientemente fuerte como para defenderse solo. A veces creemos como que a Dios hay que defenderlo, ¿no? Que nadie le diga nada malo. Dios se sabe defender solo. Dios puede defenderse solo. Dios, cuando alguien duda de Él o cuando alguien lo cuestiona, Dios no corre, se esconde y se asusta. Dios puede defenderse solo. La fe que Jesús nos enseña no es solo una creencia, no es solo algo que tenemos adentro, sino que es una herramienta útil para lograr cosas. Siempre que Jesús está hablando de la fe, está hablando de resultados. Hay veces que hay gente que le hablan de resultados y se incomoda. ¿Qué resultado está teniendo tu fe? ¿Cómo? Y entonces vienen, alaban, adoran. ¡Ey! Pero tu familia está hecho un desastre. ¿Cómo? Es que no tienen resultados. La fe no les funciona porque no producen resultados. Siempre que Jesús está hablando de la fe, está hablando de resultados. La fe logra que la mujer cananea, la sirofenicia, se sane. La fe logra que el siervo del centurión se sane. El siervo del centurión. La palabra para siervo es pai, es decir, niño esclavo. El centurión tiene un esclavo sexual. El centurión es homosexual. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿podés sanarlo? Y Jesús lo sana. La fe de Jesús, la fe que Jesús enseña, siempre produce resultados. La fe mueve montes, sana a la hija de Jairo, levanta muertos. La fe salva a las personas. Esa es la fe que Jesús nos enseña. Esa es la fe que Jesús nos enseña. Se quedaron con lo del centurión. Otro día será. Y en este texto Santiago nos explica las diferencias entre una fe que solía tener un judío y la fe que uno tiene ahora. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago le dice a la iglesia judía, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Básicamente lo que Santiago
intenta explicar es que lo que uno cree está compuesto de hechos. Lo que uno cree está compuesto de hechos. Tu evangelio está compuesto de hechos. ¿Sabes que tu vecino está leyendo el evangelio tuyo? El evangelio de San Ezequiel. Suena bien. Suena re bien. Un día lo voy a escribir. Pero la verdad es que lo estoy escribiendo ahora. Uno está escribiendo un evangelio. La gente ya no lee la Biblia y nos quejamos. Ay, la gente no lee la Biblia. No, la gente no lee la Biblia, la gente te lee a vos. ¿Qué evangelio está leyendo? ¿Está leyendo el mismo evangelio que si abriera la Biblia y buscara a San Juan? Porque lo que uno cree está compuesto de lo que hace. Entonces el vecino ve cómo sacás la basura. El vecino ve cómo tratás a tu esposa. El vecino ve cómo tratás a tus hijos cuando estás esperando en el auto hace ya media hora y todavía no bajan. El vecino ve eso y lee el evangelio tuyo. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, mi evangelio, mi fe, está compuesta por aquellas cosas que hago. Un evangelio eficaz comienza con el primer paso. ¿Querés tener un evangelio de sabios, iglesia? Todo comienza con el primer paso. La historia nos cuenta acerca de Pedro, y creo que Pedro fue sabio porque pudo rellenar su fe. Pedro fue sabio porque pudo rellenar su fe. Acompáñame a Santiago 2:26. Dice así: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De repente Santiago utiliza una analogía y le dice: como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin algo que lo rellene, sin las obras que la rellenen, entonces está muerta. Si querés tener una fe viva, tu fe tiene que estar compuesta por obras. Lo que crees tiene que estar compuesto por obras. Y Pedro en ese sentido fue sabio. En algunas cosas fue un tonto bárbaro, pero en ese sentido Pedro fue una persona sabia porque pudo rellenar su fe. La rellenó de hechos y lo hizo dando el primer paso. La historia que voy a leer es súper conocida, está en Mateo 14. Es súper conocida. Resulta que Jesús se le hizo tarde para tomar el barco y los discípulos se fueron sin Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando pierde el avión? Se va volando, porque así es Jesús. Jesús pierde el barco y entonces dice: y bueno, no me queda otra que caminar sobre el agua. Y comienza a caminar sobre el agua. Y entonces se le aparece en medio de una tempestad, se le aparece a los discípulos y Pedro lo ve. Y entonces Pedro ahí en Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La premisa de Pedro es tan sencilla. Pedro ve que Jesús está caminando sobre el agua y le dice: Señor, llámame. Porque Pedro en su mente piensa esto: Pedro es sencillo, pero no es tonto. El sabio es sencillo. El sabio aprende a pensar de manera sencilla. Pedro es sencillo en su pensar y dice: ¡hey! Si Jesús puede, yo también. Listo, iglesia. Esa es la bomba de toda la predicación. Si Jesús puede, vos también. Pero Jesús era Jesús. ¿Alguien pregunta eso? ¿Alguien me dice eso? Jesús era Jesús. ¿Sabes qué? Te falta un poquito de teología. Codéalo el que tenés al lado y decirle: te falta un poquito de teología. Porque Jesús era perfectamente hombre. Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de toda gloria, se despojó de todo poder, de toda alabanza, de toda adoración. Se desnudó a sí mismo, se rebajó a la condición de hombre y ahí, en la condición de hombre, caminaba sobre el agua. Y Pedro dice: si Jesús puede, yo también puedo. Si Jesús puede sanar a un enfermo, yo también puedo sanar a un enfermo. Si Jesús puede liberar a un endemoniado, yo también puedo
liberar a un endemoniado. Si Jesús puede, yo puedo. No tenemos registro bíblico de que Jesús alguna vez haya estado enfermo. ¡Ey! ¿Te imaginas a Jesús predicando el sermón del monte diciendo: muchachos, cancelémoslo porque estoy tomado de la garganta? Jesús nunca estuvo enfermo. Si Jesús pudo vivir una vida de salud absoluta, salud de reino, entonces yo también puedo. Si Jesús pudo sanar a las personas, transformar la vida de la gente, yo también puedo. La premisa de Pedro es sencilla. La premisa de Pedro es sencilla, pero requiere tanta fe. Pedro me lo imagino en esa barca, se asoma hacia las aguas, hacia la tormenta, hacia la tempestad, hacia aquello que hace un segundo atrás le daba miedo. Y él dice: Señor, si vos podés, yo puedo. Quiero decirte, iglesia, si vos podés, si Jesús puede, vos podés. Si Jesús puede hacerlo, vos podés. Oh, Jesús se para y le dice a sus discípulos: muchachos, yo me voy al Padre, pero ustedes van a hacer cosas más grandes de las que alguna vez yo hice. Esa es la promesa de Dios para esta noche. Él te dice: vas a hacer cosas más grandes de las que alguna vez hice, porque yo voy al Padre. Deja de pensar que todo lo que Jesús hacía era porque era Jesús, y comenzó a entender, comenzó a ser sabio. Si Jesús puede, vos podés. Si Jesús pudo vivir en santidad, vos podés vivir en santidad. Si Jesús pudo desafiar el imperio y todos los paradigmas de su época, vos también podés hacerlo. Si Jesús puede, dice Pedro, yo también puedo. Señor, manda que yo vaya sobre el agua. Y Jesús le dice: vení. Y entonces Pedro salta sobre el agua y comienza a caminar en el agua. Pedro está ahí. Y me imagino unos segundos antes la voz de sus amigos, los 11 discípulos que quedan sobre la barca, diciéndole: Pedro, es la tormenta, son las olas, es la tempestad. Pedro, ¿y si te hundís? Pedro, ¿y si te hundís? Y me imagino la respuesta de Pedro. No la busques en la Biblia porque no está, pero me imagino la respuesta de Pedro. Sus amigos discípulos le dicen: ¿y si te hundís? Y Pedro los mira y le dice: ¿y si camino sobre el agua? Prefiero un segundo de caminar sobre el agua, de tener una fe viva y eficaz, que toda una vida de miedo, de temor, de impotencia, viviendo un evangelio vacío, viviendo una fe infructífera, viviendo una fe muerta. Prefiero un segundo de caminar sobre el agua. No importa que después me muera, prefiero un segundo viviendo una fe viva y eficaz, que toda una vida viviendo una fe vacía. Yo prefiero un segundo en su presencia. Yo prefiero un segundo obedeciendo a Dios, que toda una vida tratando de explicar a Dios sin lograrlo. Me encanta Pedro porque es sabio. Yo prefiero un segundo de obedecer a Dios, un segundo de fe viva y eficaz, que toda una vida con una fe insignificante. ¿Qué clase de fe tenés, mi hermano? ¿Qué clase de creencia tenés? ¿Cuál es el evangelio que adoptaste? Yo quiero el evangelio de Pedro. Un evangelio que funciona. Ay, pero después un día prefiero hundirme y haber caminado un poquito sobre el agua, que quedarme en el barco muerto de miedo, abrazándome con otros hombres. No, el centurión a mí no me... Porque a la verdad, los 11 discípulos restantes que están sobre la barca son los tontos de la historia. Toda historia tiene un sabio, toda historia tiene un tonto, y esta vez les tocó a ellos. A Pedro le vamos a poner la corona de sabio, pero a estos 11 le vamos a poner el arlequín de bufón, le vamos a poner el cono de burro, y los vamos a dejar ahí sobre la barca, porque
Los que se quedan en la barca son los tontos de la historia. Podrían bien haber bajado y caminar todo sobre el agua. Siempre, nunca falta esa persona que trae una pelota y juegan un fútbol 5 sobre el agua. Habrá sido legendario. Pero no, se quedaron en la barca, muertos de miedo. El versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Decirle que tenés al lado. Yo digo un fantasma y ustedes dicen ¿están listos? Así no vale. ¿Están listos o no están listos? Bien. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Tenés que hacer así con las manos, está mal. Tenés que hacer así con las manos y hacer así al que tenés al lado, así como. Vamos otra vez, les doy otra oportunidad. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Y sabes qué? Busqué en la Biblia. Pongo la concordancia. Si alguna vez no usaste la concordancia, te recomiendo que uses la concordancia. Que uses Google, que pongas pedazos de lo que estás leyendo en Google y de repente te saltan un montón de comentaristas bíblicos a explicarte todo. Que usualmente no es la respuesta correcta, pero por lo menos te sirve para aproximarte. Y busqué, ¿no? Pongo ahí fantasma en la concordancia bíblica. Y el único que habla de fantasmas es Job. Y lo usa en un sentido alegórico, porque cuando uno lee Job, es como que Job habla de cualquier cosa y como que es medio fumado a la hora de explicar las cosas. Es muy alegórico, muy metafórico. Habla del monstruo marino, habla del leviatán, habla del hipopótamo, habla del cocodrilo. O sea, le faltó hablar de Godzilla y de King Kong y estaba hecho. O sea, siempre que en la Biblia se habla de fantasma, es en un sentido metafórico, en un sentido etéreo. Es algo místico que no está definido. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vos no tenés una fe llena de actos, cuando vos tenés una fe que no está llena de obras, esa fe se te llena de otras cosas, se te llena de estupideces, se te llena de tonterías. Y dejás de tener una fe verdadera y comenzás a tener la fe equivocada. Te transformás en un supersticioso. Los discípulos estaban con Jesús, habían escuchado el evangelio de Jesús. Jesús mismo les había predicado, Jesús mismo les había hablado y les había tocado el corazón, les había mostrado milagros, había liberado personas, pero a la hora de los bifes, en el momento de la tormenta, salen para cualquier lado. Un fantasma, dicen. Un fantasma. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno no llena su fe con obras, entonces mi fe se transforma en superstición. La fe de los tontos es la superstición. Y podría estar hablando horas durante la superstición. Creo que a veces hay en la sociedad falta de fe y a veces hay abuso de fe. Porque la gente cree cada cosa. La gente cree cada cosa. Stephen Hawking, el hombre más inteligente del mundo, que anda en una silla de ruedas y que habla con una maquinita, pero el tipo es un cráneo. Él piensa que en algún momento los alienígenas lo van a venir a buscar. Esa es su fe, esa es su creencia. Y a mí me parecía que era un loco. Y cuando dijo eso dije: qué pedazo de loco. Y después me puse a pensar: no, si yo pienso que un maestro judío va a venir flotando en una nube a buscarme, es casi como creer que me van a venir a abducir los extraterrestres. Es casi lo mismo. Pero la gente cree cada tontería. La gente cree cada estupidez. Se vuelven supersticiosos. Pero no voy a entrar en otras religiones. No voy a entrar en otras formas de pensar. Voy a entrar a las supersticiones que creemos nosotros como cristianos. Porque tenemos cada superstición. Tenemos cada superstición. Antiguamente los bautistas no teníamos alarma en el templo. Lo que hacíamos era tomar el púlpito, una Biblia grande que todavía la tiene mi papá en la oficina, una cosa así como para reministro del Señor, ¿viste? Bueno, una Biblia grande, se abría en el Salmo 23 y santo remedio. Esa era nuestra alarma.
Y si está abierta en el Salmo 23 no puede pasar nada porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hasta que me robaban, no sé. La verdad que nunca me puse a pensar si alguna vez nos robaron o no. Pero era una superstición que teníamos los bautistas. Re estúpida, sí, re estúpida. Otra superstición tonta. A veces creemos esto. Si el pastor ora, entonces Dios me va a escuchar más, porque como que el pastor está más cerca de Dios. Te comento que hace 500 años nos dividimos de la Iglesia Católica porque no creíamos que haya intermediarios entre Dios y el hombre. El único intermediario era Cristo. Ah, no, pero ahora lo metimos al pastor. Pastor, si usted ora y habla bien de mí delante de Dios, a mí me va a ir mejor. El pastor está a la misma distancia. A la misma distancia que estás vos. No es que termina de predicar y lo guardan en el arca del pacto al pastor y duerme dentro del arca del pacto hasta el próximo culto. Pero tenemos esas supersticiones. Otra superstición más. Si yo le doy a Dios, Dios está obligado a darme el doble. ¿Por qué no se convirtieron tantos corredores de bolsa entonces? Pero tenemos esa superstición. Si yo le doy a Dios, Dios está obligado a darme. Dios no está obligado a nada. Son supersticiones que tenemos, medias tontas. Esta superstición está buena. Señor, y eso es un ejemplo, ¿no? Señor, si me toca la onda verde de los semáforos, significa que vos querés que deje el trabajo. ¿Te pasó alguna vez de decir, bueno, si pasa esto, entonces porque Dios quiere aquello? Pero son esas supersticiones que manejamos. Señor, si pasa aquello, significa que vos me perdonaste por ese pecado. Falta de teología, falta de Biblia, falta de iglesia, falta de congregación, falta de todo. Pero alojamos esas supersticiones porque a veces nuestra fe se llena de cosas equivocadas. No se llena de obras, no se llena de actos, se llena de supersticiones. Se llena de tontería y se vuelve una superstición. El cristiano que solo ora y adora y está todo el día colgado en una palmera, solo un contemplativo que no le funciona el evangelio. Hay veces que yo me pregunto, ¿son adoradores de Dios o adoran la adoración? Preguntas trascendentales mías. Pero a veces nos volvemos supersticiosos, tal cual como estos discípulos que se quedaron en la barca. Dice la palabra que cuando ellos subieron, es decir, cuando Jesús y Pedro suben a la barca, se calma el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es que la superstición te puede llevar a la adoración. La superstición te puede llevar a adorar a Dios. La superstición te puede llevar a reconocer a Dios como Señor y Salvador. La superstición puede salvarte, pero nunca te va a llevar a experimentar el poder de Dios. Todos los discípulos tontos que se quedaron en la barca no pudieron experimentar el poder de Dios. Hasta ahora no hay nadie que camine sobre el agua, salvo Jesús y Pedro. Porque la superstición puede llevarte a muchos lados, pero no te va a llevar a experimentar el poder de Dios. Tenemos un alto nivel de superstición hoy en día en nuestra vida. Cuando tu fe no tiene obras y no está rellena de obras, número uno, se te llena con otras estupideces y te vuelves en un supersticioso. Número dos, cuando tu fe no tiene obras, te hace un espectador de lo que está pasando. No tiene nada de malo ser espectador. Hay veces que es lindo ver lo que Dios hace en las otras personas. Pero no es eso a lo que me refiero. Me refiero que a veces comenzamos a tener un evangelio contemplativo en nuestra vida. Y nos movemos, pero no porque Dios nos esté llamando, nos movemos porque vamos de evento en evento, de reunión en reunión, de congreso en congreso, de iglesia en iglesia, y somos simplemente personas contemplativas. ¿Sabes qué? Yo no nací para organizar un evento, yo no nací para asistir a un evento, yo nací para llenar la tierra de su gloria. Ese es el llamado de Dios para mi vida. Volvete en contra del evangelio contemplativo. No naciste para ser un espectador, mi hermano.
No naciste para simplemente asistir a una congregación. Naciste para ser una persona mucho más trascendente que eso. Cuando el evangelio comienza a tratarse mucho de vos mismo, entonces comienzas a caer en el error de la iglesia judía, en la dispersión. Comenzás a caer en el mismo error. Tenés una fe para adentro. Tenés una fe que tiene que ser protegida. Pero cuando realmente sos sabio, entonces entendés que tu fe es un arma, que tu fe no necesita ser protegida. Quiero que en este tiempo, mi hermano, dejes que el Espíritu te hable. Y por favor, haceme este favor. Pónete de pie. Ahí los que están en Beltrán, por favor, pónganse de pie conmigo. Quiero que en este tiempo entiendas, estás parado sobre la barca y Jesús te está llamando. Cierra tus ojos por un momento y sentí el llamado del Espíritu, iglesia. Levanta tus manos en alto, tal vez, y sentí como Dios está llamando. Ahí en Beltrán, levanta tus manos en alto. Creo que Dios está llamando. Estás parado sobre el borde de la barca. Ves el mar lleno de tempestades. Ves las tormentas. Ves las cosas duras que se están avecinando. Pero sentí que Jesús te está llamando a caminar encima de eso. Tu fe está siendo puesta a prueba. Muy pronto se va a saber si tu fe es una fe verdadera. Muy pronto se va a saber si tu fe produce resultados o es una fe muerta y estéril. Muy pronto todo el mundo va a saber qué clase de evangelio tenés adentro. Muy pronto todos van a ver si sos sabio o si sos tonto. Muy pronto el mundo va a saber si caminas sobre el agua. Tal vez la gente te diga: ¡oh! Te vas a hundir. Uy, si te hundís y si te ahogás. Y si camino sobre el agua. Y si Dios hace un milagro. Ay, y si pasás vergüenza. Y si la gente habla mal de vos. Y si la gente te critica. Y si veo un milagro de Dios. Y si la persona se sana. Y si la persona se entrega a Cristo. Y si mi familia cambia. Estás en un punto de inflexión, iglesia. Saltá de la barca. Saltá de la barca. Saltá de la barca. Beltrán, es tiempo en que saltás de la barca. Es tiempo que salís del lugar que vos tenés controlado. Saltá de la barca. Perdé el control de tu vida para que Jesús encuentre el control. Este es un tiempo, iglesia, en el que renunciamos a tener el control de las cosas. Prefiero un segundo de fe viva y eficaz que toda una vida con una fe insignificante. El mundo está cansado de gente que vive su fe de manera insignificante. El mundo está cansado de gente que vive relativizando su fe. En este momento voy a hacer que mi fe produzca. Mi fe va a producir milagros. Comenzá a declararlo. Mi fe va a cambiar a las personas. Lo que yo creo va a transformar mi casa. Lo que yo creo va a transformar mi trabajo. Mi fe es activada. Jesús habla de la fe y dice: es una semilla. Hoy planto esa semilla. Hoy decido perder esa semilla para hallar la planta, para hallar el árbol, para hallar lo que vos me prometiste. Este es tiempo de resultados, iglesia. Comenzá a declarar resultados sobre tu vida. Tu vida va a dar los resultados de la vida de un sabio.
yo soy. ¿Qué es lo que compone tu fe? ¿Qué es lo que compone tu fe? La fe que tengo no me deja ser un espectador. La fe que tengo no me deja ser un espectador. Yo también quiero, porque veo que si Jesús puede, yo puedo. Iglesia, si Jesús puede, vos podés. Si Jesús pudo, vos podés. Encontrate con el Espíritu que te está llamando. Lo razonable, lo racional es quedarse en la barca. Me imagino a los discípulos, los que se habrán arrepentido de haberse quedado en la barca. No tomemos una decisión que haga que en el futuro te arrepientas. Salta de la barca. Sé sabio. Sé sabio. Salta de la barca. Aunque creas que hay tormentas, salta de la barca, porque el mar es más seguro cuando Jesús está en él. El mar es más seguro cuando Jesús está en él. Tal vez digas, no, la barca es mucho más seguro. No, lo que es seguro es donde está Jesús. Y Jesús está en el mar, Él está llamándote. Bendigo tu vida, iglesia. Este es un tiempo de grandes saltos. Lo estamos viendo de manera edilicia. Es un tiempo de grandes saltos. La fe correcta me dice que si Jesús puede, Beltrán, si Jesús pudo, yo también puedo. Si Jesús pudo, yo también puedo. Recibí la unción de Cristo en este momento. Recibí el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que te impulsa. Ese mismo Espíritu que hace que todas las cosas pasen. Ese mismo Espíritu estuvo en Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu lo levantó de los muertos. Ese mismo Espíritu lo sentó al lado del Padre. Ese mismo Espíritu que está en ti, iglesia. Resultados, lo declaro sobre tu vida y lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazá al sabio que tenés al lado, bendecilo en el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría de Dios sobre nuestra vida. Nos vemos este domingo para continuar alabando a Dios. Dios te bendice, Beltrán. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Dios se mueve a través de tu
Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.